Gloria a Dios. Bien, mis amados estudiantes, reciban un fuerte abrazo de mi parte en cualquier parte del mundo donde usted me esté viendo. Yo declaro que todo está trabajando perfectamente bien en tu vida. Declaro que tú eres un entendedor. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida y su instructor Yamil Herrera en este día, tarde o noche, le deseamos lo mejor. Hoy vamos a terminar esta enseñanza, no porque no haya más material, sino que sobra, pero queremos dejarlo hasta aquí con el video número 6 sobre el alma, y vamos a hablar bajo el tema entendiendo el reposo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Saca tu Biblia, apunta, escribe, que vamos a aprender. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esa palabra es muy importante. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener también abundancia. ¿Ve? En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la aplicación práctica de vivir en el reposo del Señor. El reposo te enseña y enseña a la persona a enfrentar cualquier situación con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando todo el mundo se está jalando el pelo, todo el mundo está fastidiado, todo el mundo está gritando y está llorando, usted está tranquilo, porque tu confianza está puesta en la fuente. Eso es lo que marca la diferencia. Pablo afirma haber aprendido a estar contento, a estar satisfecho, tanto en la escasez como en la abundancia. Cuando tú aprendes, cuando tú entiendes lo importante de estar satisfecho, de estar contento, cualquiera que sea su situación, porque tú no estás mirando las cosas que se ven, sino que tú tienes tu mirada puesta en la fuente, en las cosas que no se ven. Entonces, tú puedes reposar en medio de la tormenta, en medio del huracán. Por eso es tan importante entrar en el reposo. Y por eso es tan importante que usted entienda cuando el apóstol Pablo hablaba en Romanos 12:2 sobre la necesidad de la renovación del entendimiento, la renovación de la mente, para que tú puedas entender, tú puedas comprender lo hermoso y lo grande que es el reino, la vida, la plenitud en la que tú vives, para que aprendas y puedas reinar en vida. ¿Te das cuenta? Tanto en la escasez como en la abundancia. No importa. Este contentamiento es una fortaleza espiritual
no es física. Es una fortaleza espiritual que permite resistir la adversidad, hambre, necesidad, tribulación, sin rendirse. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te mantiene firme, te mantiene sólido, porque tú estás parado en la fuente. Entonces, vemos que en el verso 13, Pablo cierra diciendo, todo lo puedo en Cristo. ¿Bien? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase no es una promesa de poder ilimitado para lograr metas personales. No es como un amuleto para vivir la vida o para hablar algo, sino la capacidad de soportar cualquier situación. ¿Ve? Mediante la fuerza que es en la fuente que tenemos. Eso es entender el reposo. Entender el reposo absoluto significa reconocer que la obra de Dios está totalmente concluida y que la humanidad habita hoy en una realidad de plenitud eterna. El problema que tenemos es que no lo saben, porque hay nubes, tinieblas en la mente que no los deja ver, percibir lo que ya son. ¿Te das cuenta? Ya no existen esperas ni procesos pendientes, pues todo fue consumado en el siglo I con la destrucción del templo en el 70. Entonces, al despertar a esta verdad, abandonamos el esfuerzo humano para reposar en la presencia constante de nuestra fuente original, viviendo desde la perfección del hoy, en el aquí y en el ahora. Gloria al Señor. Entonces, el habitar en el reposo requiere entender. Esta palabra es muy importante. Requiere entender que el tiempo de las sombras de la ley ya pasó y hoy vivimos en la luz, en la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? La historia se detuvo en el cumplimiento total de las promesas divinas, permitiéndonos ver, como dice Hebreos capítulo 4 y verso 3, pero los que hemos creído, oído, Hebreos capítulo 4, verso 3. El escritor a los hebreos dice, pero los que hemos creído, ve, una fe en promesas que vienen adelante. ¿Te das cuenta? Una fe en promesas que vienen adelante. Porque esta carta fue escrita en el año 50-52 y en el 70 fue cuando con la destrucción del templo fue que entonces entramos a la fe consumada, donde ya no se vive por lo que yo creo, sino que yo vivo por lo que yo entiendo. Hay una distancia como de aquí a la luna entre creer y entre entender. Todo el mundo cree. Usted le pregunta a quien sea y todo el mundo cree. Pero ¿de qué te vale a ti creer si no entiendes lo que crees? ¿Te das cuenta? Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces,
Él hablaba así porque estaba en el primer siglo. Repito, no había entrado en el 70. Ellos estaban esperando el cumplimiento. Ellos creían en las promesas que Jesús les había hablado y estaban esperando que se cumplieran. ¿Ve? Entonces, por eso el apóstol Pablo urgía a los amados a que renovaran la mente, porque Pablo, viviendo en el primer siglo, se movió en el reino, en la plenitud. Porque el creer es la fe de la infancia, es la fe ciega, es la fe inicial. Por eso Pablo llevó tanto garrote, pero cuando ya entendió y comenzó ya no a creer, sino que comenzó a entender cuál era el propósito, el plan y para qué Dios lo había llamado. Entonces Pablo un día se paró y le dijo a los judíos: hasta aquí llegué con ustedes. La verdad es que a mí Dios no me llamó a ustedes, Dios me llamó a los gentiles. Y me voy a los gentiles. Se sacudieron los zapatos, las chancletas y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Porque el llamamiento de Pablo fue hacia los gentiles, pero él inmediatamente salió hacia los judíos. Y los judíos lo rechazaron en todo momento y lo garrotearon y lo metieron a la cárcel y cuántas cosas hay. Hasta que entendió, diga, entendió y se fue a los gentiles, que era a donde él tenía que estar. Gloria al Señor. De eso vamos a estar hablando en otra enseñanza. Entonces, cuando entendemos y entramos en ese reposo, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque entonces entramos en la certeza de nuestra posición actual en el espíritu. Ya no buscamos alcanzar una meta distante, porque la unidad se ha manifestado plenamente en nuestra conciencia presente. Llegó el momento en que Pablo entendió y Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿ve? Me conducía como niño. Pero cuando fui adulto, cuando fui hombre, otras versiones dicen cuando fui maduro, dejé lo de niño. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el problema grande que tenemos hoy en día? Gente que tienen 20, 30, 40, 50 años sentados en una banca, luyendo pantalones y enaguas y vestidos. Y son niños. Hablan como niños, se conducen como niños, pelean como niños, juzgan como niños, critican como niños. ¿Ah? Y entonces, dando vueltas en el desierto, viven angustiados, viven frustrados, viven fastidiados, viven renegando, peleando con todo el mundo, con los líderes de la congregación, porque ellos no entienden. Bueno, si no entiende el líder y los que están al frente, menos van a entender los que están en la banca. ¿Por qué? Porque viven en una fe ciega, una fe inicial. Y Dios te está llamando a que tú crezcas. Por eso Pablo le decía a los corintios: ustedes debiendo de ser maduros, maestros, sois niños, porque tenéis necesidad de leche. No les puedo dar alimento sólido.
Usted le lleva un mensaje de estos a un niño y se revienta. Háblele de infierno, de diablo, háblele de las cosas, de los rudimentos, háblele de todo eso y ellos te aplauden, amén, amén, pero no los lleves a una profundidad más alta, más madura, porque eres un falso profeta, eres endemoniado, eres esto, porque el niño cuando no entiende algo, la forma de defenderse es atacar y acusar, en lugar de investigar. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos renovar la mente, meterle luz a ese entendimiento para poder entender el propósito. Porque si tú no entiendes la posición donde tú estás hoy delante de Dios, quién tú eres con Dios, que eres uno con Él, por más que tú trates de reposar, de entrar en el reposo, no lo podrás hacer. Porque aquí no está hablando de reposar del cuerpo, no está hablando del reposo de la carne. Está hablando del reposo espiritual. Está hablando del reposo de tu alma, la paz, la tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras que tú no entiendas esto, tú no podrás reposar. Puedes acostarte a dormir todo el día. Puedes acostarte el tiempo que usted quiera. Puede sentarse en una mecedora. Usted puede hacer lo que usted quiera para reposar. Tu cuerpo puede descansar un poco. Pero el problema no está en el reposo de la carne. El problema está en el reposo de tu mente. Si tú logras que tu mente repose, que tu alma repose, que tú vivas en la confianza, en la certeza y en la seguridad de quién tú eres, conoces tu verdadera identidad, automáticamente que tu alma, que tu espíritu, que tu ser interior, ese ser que es uno en el uno, uno con la fuente, entonces automáticamente tu cuerpo, tu carne, todo tu ser va a reposar. Tú no puedes reposar de afuera para adentro. Tú tienes que reposar de adentro para afuera. De adentro de tu hombre interior para afuera. Por eso es que usted ve que los creyentes viven todos fastidiados, enojados, frustrados, angustiados. Y el pastor les predica. Y es que Pablo dice, Romanos 12:2, que hay que renovar el espíritu de la mente, y la palabra dice que entremos en el reposo, y que hay muchos que parecieran no haber entrado en el reposo. No muchos, casi todos. ¿Te das cuenta? Si el primero que no ha entrado en el reposo es el que está en el púlpito predicando. Porque ellos creen que reposar es estar tranquilo, tener paz, estar ahí y descansado. No, 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 no. De ese reposo no es el que estoy hablando yo. Entonces, cuando entendemos el reposo, ya no buscamos alcanzar una meta distante, porque la unidad se ha manifestado plenamente en nuestra conciencia presente. El esfuerzo por ser aceptados se termina. ¿Ve? Dando paso a una existencia donde simplemente somos la expresión de la vida. Gloria a Dios. No hay nada que añadir a la perfección. No hay nada que añadir a la perfección que ya se nos ha otorgado desde la eternidad en Dios. Entendemos, ¿ve?
que Hebreos capítulo 4, verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, hello, oído, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Cómo tú te das cuenta que tú has entrado en el reposo del Señor? Cuando dejes de hacer. ¿Te das cuenta? Cuando dejes de hacer. Y entonces te determinas a entender, a reposar en lo que ya está hecho, consumado. Oh Señor. Entrar en su reposo significa dejar de fabricar nuestra propia justicia mediante esfuerzos legales. Tratar de agradar, de tener condescendencia con Dios por lo que yo hago, por mis buenas obras. ¿Te das cuenta? Nuestra propia justicia mediante esfuerzos legales. Tratar de que yo por medio de mi justicia, ¿ve? Por medios legales, convencer a Dios, conquistar a Dios, alcanzar méritos delante de Dios. Deja de fabricar. Deja de fabricar. Dedícate a entender, a poder entender el propósito de lo consumado es, de todo lo que ya Dios consumó. ¿Ve? Dejar de fabricar nuestra propia justicia mediante esfuerzos legales, porque entonces ya nosotros entendemos, diga, yo entiendo, entendemos, no creemos, no creemos. Hoy todos los evangélicos por todo el mundo y toda la gente, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. ¿Sabe, ¿sabe qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice Santiago? Los demonios también creen y tiemblan. Oh, Señor, y cuando ahora los demonios no está hablando de seres espirituales cósmicos en el aire, está hablando de los enemigos del reino del Israel apóstata, que temblaban, porque ellos sabían, ellos creían y sabían el juicio que les venía adelante. Por eso Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos sabían, ellos sabían. ¿Te das cuenta? Entonces Santiago le decía a la gente, ¿tú crees que Dios es uno? ¡Bravo! Bien hace. Los demonios creen y tiemblan. Por esa razón, nosotros hoy no creemos, porque todo el mundo cree, pero no entienden nada, porque tienen una nube, una oscuridad, un velo en la mente, porque no sacan tiempo para la palabra, no sacan tiempo para estudiar, no sacan tiempo para escuchar la palabra. Claro, hay que saber qué es lo que vamos a escuchar también. Y hay que saber qué es lo que vamos a estudiar también. ¿Te das cuenta?
no creemos, entendemos. Entonces, entendemos que todo fue consumado. Cuando tú no entiendes que ya todo fue consumado, usted vivirá en un ir para allá y un venir para acá, en un hacer, en una angustia, porque usted a la ley nunca le vas a pagar. ¡Caramba! ¿De cuándo acá? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Cristo vino a morir a la cruz del Calvario? ¿O tú quieres ganarle a él? Usa la lógica. Si él vino a morir a la cruz del Calvario, ¿para qué vino a morir? Para que usted repose, para que usted esté tranquilo, para que usted disfrute lo que él hizo. Él sufrió, él murió, él pagó, para que usted esté tranquilo, para que usted disfrute la vida, para que usted disfrute la plenitud de todo lo que él hizo. Cada vez que tú haces obras tratando de mejorar para ser más santo, para alcanzar el reino, para ser salvo, por el amor de Dios, usted no entiende que ya eso Cristo lo hizo. Él dijo, consumado es. Y tú tienes que aprender a vivir en ese reposo. Tienes que honrar esos beneficios que nosotros recibimos hoy por todo lo que él hizo allá en la cruz del Calvario. Gente tratando de ayunar 41 días para ganarle a Jesús. Ay, Señor. Cuando tú te pones a hacer todas esas cosas, tú estás bajo la maldición de la ley. Porque aunque la ley se cumplió en el año 70, fue abolida cuando fue destruido el templo. Pero como tú no lo entiendes porque tienes un velo puesto en la mente, necesitas renovar tu mente para meterle luz y que puedas entender de qué estamos hablando. Entonces tú le estás diciendo lo que tú estás diciendo cuando estás dándole pasos al piso, o cuando estás ayunando, o estás haciendo obras de la carne para tratar de agradar a Dios. Lo que estás haciendo es diciendo que tú sí puedes hacer las cosas mejor que a como Dios lo hizo. Que lo que él hizo no vale nada. ¿Te das cuenta? Y por eso es que vives a como vives, fastidiado. Alguien se lo tenía que decir y ya se lo dije. Entonces, te invito a meterle luz a tu entendimiento para que entres en el reposo y puedas disfrutar la plenitud de vida y puedas reinar en plenitud de vida. Entonces, vivimos en el reconocimiento de lo que ya somos, disfrutando de una paz que no depende de las circunstancias externas. Dejar de luchar contra la corriente del hacer obras para descansar en el ser, plenitud. ¿Te das cuenta? Repito eso. Dejar de luchar contra la corriente del hacer. Eso es ley. Todo el que vive haciendo
está en ley y no está en fe consumada. Está creyendo, pero la misma fe que tienen lo que decía Santiago, los demonios de aquella gente mala que mataron al Señor. Una fe natural, una fe de niños. La fe de los corintios que Pablo les decía que debiendo de ser maestros eran niños todavía. Yo sé que esto es fuerte. Yo sé que esto es fuerte, pero alguien se lo tiene que decir. Y usted tiene que entenderlo. Y yo sé que si usted ama la palabra, ama la verdad y ama al Señor, me vas a amar a mí, vas a amar la palabra y usted va a decir, caramba, voy a ponerle más cuidado a lo que está hablando el instructor. ¿Te das cuenta? Dejar de luchar contra la corriente del hacer para descansar en el ser, en lo que tú eres, en la consumación de todas las cosas. Entonces, durante siglos, la humanidad vivió bajo la creencia de una distancia imposible entre lo humano y lo divino en el mundo. ¿Ves? Esta distancia desapareció cuando el reino se estableció en el 70, eliminando la antigua idea de separación que nublaba la mente y nos mantenía en niñez espiritual, que es donde está todo el sistema. ¿Te das cuenta? Pablo, hablándole a los Gálatas en el capítulo 4 y en el verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Ve? Para cerrar el ciclo de la espera. Ahora no aguardamos un evento futuro, pues el cumplimiento ocurrió en la generación de los apóstoles en el primer siglo, según Dios les prometió. Tú tienes que aprender a dividir, entender. El reposo es la ausencia de ansiedad por el mañana. Dios mío, si tú no logras entender de lo que yo quiero explicarte, tú vives en una ansiedad por el mañana. ¿Qué será? ¿Y qué irá a pasar? ¿Y qué pasará con mis hijos? ¿Y qué pasará con aquello? Y ay, Dios mío. Y cuando venga Navidad, ¿y qué voy a vestir? ¿Y qué voy a ponerme? Tienes que entender que el propósito de Dios es que tú dejes de estar en ansiedad. Le digo algo, la ansiedad es una de las enfermedades más terribles que existen a nivel mundial. La ansiedad te lleva a la depresión, que es terrible. Y de por ahí se derivan todo el resto de enfermedades en tu vida. ¿Te das cuenta? Vivir en esa ansiedad de qué irá a suceder. ¿Y qué pasa si yo me muero? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? ¿Y qué va a pasar? Olvídate de eso, ya. Va a pasar lo que tiene que pasar y ya. Reposa, descansa. ¿Acaso que tú, con esa ansiedad, con esa angustia, acaso que tú con esa depresión en tu vida vas a cambiar las cosas? Las cosas van a salir, las cosas van a suceder como tienen que suceder y ya, tú no puedes cambiar nada. Lo que sí puedes cambiar es meterle luz a tu entendimiento, a tu mente, por medio de la palabra, para que puedas entender de quién tú eres, que puedas conocer tu verdadera identidad y puedas entrar en el reposo del Señor, para que aprendas a vivir, a disfrutar. Gloria a Dios. Cuando tú entras
en el reposo, tú sabes que la unidad con la fuente, o sea, con Dios, es un hecho irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú eres uno con Él, no hay nada ni nadie, ni nada que tú puedas hacer, ni nada que alguien pueda hacer para que tú pierdas tu identidad. Lo que tú eres en Dios. Por eso Apocalipsis, capítulo 21, verso 6, el apóstol Juan dice, y me dijo, ¿qué le dijo? Hecho está. ¿Te das cuenta? Yo soy el alfa, el principio. Yo soy la omega, el fin. Hecho está. Todo quedó hecho entre el alfa y la omega. Todo quedó consumado, quedó hecho. Y tú tratando de hacer todavía, imagínense. Cuando entramos en el reposo, el hecho está, resuena en nuestro interior como la voz de la verdad definitiva. Entonces, al aceptar que todo está hecho, dejamos de proyectar nuestra felicidad hacia un paraíso lejano y empezamos a experimentarlo aquí mismo, en el aquí y en el ahora. Cero estrés, cero temores, cero angustias, cero depresiones por lo porvenir. ¿Te das cuenta? Nuestra verdadera identidad no se construye con actos externos, sino que se descubre en el silencio del reposo absoluto hoy. ¿Te das cuenta? Somos uno con el todo. Y en esa unión o en esa unidad desaparece la necesidad de pedir lo que ya poseemos. Usted no sabe que todo es nuestro. Por herencia divina, todo es nuestro. El apóstol Juan, en Juan capítulo 17, verso 21, cuando Jesús estaba orando, él lo decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Tú y yo somos uno con Él, en esencia, en sustancia, demostrando que la unidad es nuestra sustancia. No hay niveles de espiritualidad que escalar. Menos espiritual, medio espiritual, más espiritual. No hay niveles de espiritualidad que escalar, sino reposar en la paz de nuestra verdadera identidad. ¿Te das cuenta? Entender que somos uno es darnos cuenta de que no caminamos solos. La misma fuerza que creó el universo es la que nos mantiene en pie hoy. No existe lugar donde Dios termine y nosotros comencemos, porque somos uno en el uno. Primera Corintios capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo hablándole a los corintios les dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ay, instructor, eso yo lo creo. Es que no vale que usted lo crea, es que lo entiendas. Es que lo entiendas. ¿Te das cuenta? Vivimos en una fusión
¿Ve? Y en esa fusión hallamos el reposo más profundo de nuestra alma eterna. Fusión. Es como el hombre que edificó la casa sobre la roca. Cuando Jesús habla en Mateo 7:25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las cree, le compararé a un hombre. Él hablaba de creer allá porque estaba en el primer siglo, él ni tan siquiera había ido a la cruz, imagínate. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Te das cuenta? No importa las tribulaciones, los torbellinos, no importa la situación que se venga, cuando tú estás fundado sobre la roca, pero no porque crees, sino porque entiendes que eres uno con Él. Puede pasar lo que pase, nada te va a mover. Cuando tú entiendes que tú eres uno con la roca, adquieres una identidad de unidad. Una identidad de unidad que no se derrumba. ¿Te das cuenta? No se derrumba ante las circunstancias, ante el temor o ante el juicio. Es una posición de reposo y no de lucha. Es la descripción práctica de una vida cimentada en el consumado es. O el tetelestai, cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es. Tenemos que aprender a disfrutar los beneficios de Cristo en la cruz. Entonces, el camino hacia el reposo no es un aprendizaje, sino un desaprendizaje de las mentiras que aprendimos en el sistema, donde nos decían que estábamos incompletos. Siempre nos faltaba algo. No importa cuánto tú ayunes, no importa cuánto tú ores, no importa cuántos cabezazos le des al piso, no importa lo que tú hagas, no importa los diezmos que tú des, no importa las ofrendas que tú des, no importa lo que tú hagas. Tú siempre en el sistema, en la ley, estarás incompleto. Si oras 3 horas, la carne te dice, vago, podías orar 4. Si ayunas 3 días, la carne cuando sueltas el ayuno te dice, vago, pudiste haber ayunado la otra una semana como lo hizo aquel. ¿Te das cuenta? Te levantas a las 4 de la mañana a orar y la carne te dice, vago, podías levantarte a las 2. Nunca. Das una ofrenda de $10 y la carne te dice, sin vergüenza, podías haber dado 100. O sea, siempre quedaste mal y siempre quedarás mal porque tú nunca le vas a cumplir a la ley. Repito, no porque la ley esté, porque la ley fue abolida en el 70, pero como tú no entiendes porque tienes un toldo en la mente, aquí, tienes que meter luz para sacar esas tinieblas. Tú operas y vives y actúas como si estuvieras bajo la ley. Entonces las consecuencias de la ley te caen encima. Así de sencillo, así de claro. Entonces, siempre en el sistema te falta algo o me vas a decir que no. Tú lo sabes.
No importa cómo te vistas, siempre estarás mal vestida. No importa el pelo cómo lo uses, siempre estará mal hecho, puesto el pelo. ¿Te das cuenta? No importa lo mejor que te portes en la congregación, siempre vas a estar mal. Entonces, al despertar, al entender, vemos que la fuente fluye desde nuestro interior, de adentro hacia afuera, ¿ve? Hacia el mundo, sin interrupciones, sin bloqueos de ninguna clase. Por eso sabemos que Colosenses capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo le decía a los colosenses, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, potestad y autoridad. Y cuando habla de principado no está hablando de demonios ni nada, está hablando de gente con autoridad. ¿Te das cuenta? Y vosotros estáis completos. En el primer siglo, Pablo se lo está diciendo a los discípulos que le escuchaban, a su audiencia. Imagínate, estáis completos. Entonces, si tú estás completo, ¿qué estás haciendo para completarse más? Si tú estás completo, ¿usted entiende lo que significa que algo está completo? Es algo que no necesita nada. Usted no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que hacer es meter luz a tu entendimiento. Voy a traer un tema, un estudio sobre la necesidad de renovar la mente. ¿Te das cuenta? De meterle luz a la mente, luz, para que entiendas quién tú eres, conozcas tu verdadera identidad. Entonces, cuando tú entiendes que tú estás completo, eso anula cualquier deseo en ti de buscar afuera lo que ya reside adentro. Porque tú sabes, porque sabes, porque sabes, porque sabes. ¿Cómo lo sabes? No lo sabes, pero usted lo sabe, que está completo. Gloria al Señor. Entonces, el reposo es la confianza radical en nuestra completitud, actuando desde la abundancia y no desde la carencia o el miedo. No somos receptores pasivos, sino la misma vida divina expresándose en forma humana para disfrutar de su propia creación manifiesta. Gloria a Dios. Por eso la palabra enseña allá en 2 Pedro capítulo 1 verso 3, como todas las cosas. ¿Te entiende lo que son todas las cosas? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a lo material y a lo espiritual, hello, nos han sido dadas. ¿Usted lo cree? Por su divino poder. Todo nos ha sido dado. Tanto lo material como lo espiritual. Todo es nuestro. Permitiéndonos caminar con la autoridad de quien sabe que no le falta absolutamente nada en este mundo. Esto, mi amado, esto, mi amada, nos hace reposar. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Poseerlo todo significa que el universo entero se alinea a nuestro favor, porque somos parte integrante de un diseño y su armonía.
Somos parte integrante de un diseño y de esa armonía. El reposo se manifiesta cuando dejamos de luchar por obtener bendiciones, entendiendo que la bendición es nuestra naturaleza, es nuestra esencia para siempre. Como lo dice Efesios 1:3, hablándole al apóstol Pablo a los efesianos, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Usted entiende lo que significa? Nos bendijo con toda bendición. Y se lo está diciendo a los amados allá en el primer siglo, a los amados de Éfeso. Con toda bendición. Ahí no cabe ninguna bendición más. Nuestra realidad ya contiene todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de la fuente. No hay peticiones que elevar al cielo, sino agradecimientos. Por eso Pablo decía, dar gracias a Dios en todo y por todo, ¿ve? Que fluyen por la herencia que ya disfrutamos en el presente continuo. La mentalidad de escasez es solo un eco del pasado que ya no tiene poder sobre nuestra visión de la gloria. Al caminar en esta luz, descubrimos lo que Pablo dice allá en 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Te das cuenta? Todo te pertenece, todo es tuyo. El problema es que la iglesia vive como esclavo, siendo dueño de todo. Que era lo que Pablo le decía a aquella gente. El esclavo, siendo dueño de todo, no disfruta de nada. Y esta posesión absoluta nos otorga una libertad que el mundo no puede comprender, mucho menos nos puede quitar. El esfuerzo humano es el intento de la mente de fabricar una justicia que ya nos fue otorgada por gracia pura. En el reino consumado, el trabajo ha cesado porque la obra del Espíritu ha cubierto cada rincón de la experiencia humana. Recordamos que Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia entonces ya no es gracia. Y nos rendimos ante la belleza de lo que se nos ha dado sin costo alguno. ¿Te das cuenta? El reposo es la quietud del que sabe que el rey ya vino, ya regresó y ha puesto todo bajo sus pies. No hay batallas que pelear contra el enemigo inexistente, pues la victoria fue total y absoluta en la cruz y en el juicio del 70, cuando fue destruido el templo y fue destruida la ley, fue destruida la muerte. Oh Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado del saber, de entender. Cuando Jesús dijo allá en Juan 19:30, consumado es. Y en esa palabra descansamos para siempre sin temor a fallar o a ser juzgados. La plenitud no es un lugar al que vamos, sino un estado de conciencia desde el cual observamos y transformamos nuestra realidad presente. Cada pensamiento alineado con el reposo es una semilla de eternidad que germina en nuestra experiencia cotidiana con poder y gloria. ¿Te das cuenta? La escritura confirma en Lucas capítulo 17, verso 21, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Mira, la plenitud de Dios toda está en nosotros, no está afuera, está dentro. Ubicando el centro de la autoridad divina en el corazón mismo de nuestra identidad de unidad, uno en el uno. Al vivir desde el reposo, irradiamos la luz de la fuente a todo lo que nos rodea sin esfuerzo alguno. ¿Te das cuenta? El mundo ve nuestra paz, tu familia ve tu paz, tu esposo ve tu paz, tu esposa ve tu paz, tus hijos ven tu paz, el pueblo reconoce tu paz. Y cuando tú hablas de esa paz, que es lo que todo el mundo necesita y quiere, entonces ellos van a atenderte y ellos van a recibir lo que tú les quieres explicar. ¿Te das cuenta? El mundo ve nuestra paz y reconoce que hay una realidad superior que ya ha triunfado sobre el caos del tiempo. Entonces, es en esa seguridad donde encontramos el propósito de nuestra existencia en este
planeta Tierra. Pablo decía en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Ve? Y estas tres virtudes son el lenguaje natural de quienes han despertado a la verdad consumada, a la plenitud total. Vivir en la plenitud consumada es, ¿sabes qué es? Caminar en una quietud imperturbable, sabiendo que cada paso está dado sobre el suelo sagrado y que nuestra identidad es una con el Creador. Vivir en plenitud es disfrutar de la vida sin la presión de llegar a ser algo, porque ya lo somos. Sin la presión en llegar, porque ya llegamos. Sin la presión en tener algo, porque ya lo tenemos todo. ¿Te das cuenta? En la plenitud de este eterno aquí y ahora. Gloria a Dios. Bueno, mi amado, hasta aquí te dejo. Cerramos esta enseñanza sobre el alma. Empezamos desde el alma viviente y concluimos con el reposo del alma. Así es que yo te declaro sano, completo, perfecto, reinando en plenitud de vida y te espero en la próxima enseñanza.